Sí, señor. Ok, es que se cortó, se cortó. No, Ah, como base la plantilla de la Universidad del Cauca, ustedes son muy pillines, los sardinos de ahora, y yo creo que esta presentación ya incluso la tienen que tener grabada, porque más de una vez me han pedido la autorización de grabarla y se hace, pero podrán ver que no siempre va a ser exactamente igual. Para poder hablar de dolor abdominal, que es una de las patologías más frecuentes, si no la más frecuente de consulta a los servicios de urgencias, y no con poca frecuencia en los servicios de consulta externa, cuya etiología del dolor puede ser de manejo médico, o sea, por parte del colega internista, médico quirúrgico por parte de ambas especialidades, o incluso eminentemente quirúrgico. Estamos hablando de un dolor abdominal no traumático, doctores, dolor abdominal. Siempre traigo a colación de que deben existir protocolos de manejo para los pacientes. El protocolo no es una camisa de fuerza, es una orientación en el manejo de un paciente, y definitivamente el manejo de cada persona es individualizado. Me ciño al protocolo que tengo, pero este paciente requiere un manejo específico en cada uno de ellos. La guía del Hospital Susana López de Valencia ha sido nuevamente revisada por el doctor Omar Alejandro Ortega, y cada 2 años la idea es revisar y ver qué hay de novedoso. Al igual que en el Ateneo de hoy, muy interesante, doctores, hablar de temas que no se manejan con mucha frecuencia, pacientes muy difíciles, y uno de los motivos de consulta puede ser dolor abdominal secundario a una patología de base, un cáncer, tuberculosis, que no le oí comentar al doctor Vallejo con respecto a tuberculosis intestinal, que es causa de falla intestinal. Hay otras causas más frecuentes, como es la enteritis por radiación, el síndrome de Crohn, enteritis por desnutrición, por parasitismo. Por ello, nuevamente hago la salvedad de que muy interesante el Ateneo del día de hoy. Enfocar al paciente que tiene dolor abdominal, doctores, es bien complejo. Es bien complejo porque ustedes el día que se gradúen, o incluso cuando vayan a empezar el internado y vayan a hacer el ruralito, o después hacen el año rural y después trabajan como médicos generales, van a tener que manejar los diferentes grupos etarios que nos consultan. Hablo de neonatos, lactantes menores, lactantes mayores, preescolares, escolares, adultos jóvenes, adultos, anciano o población mayor y anciano frágil, en donde el espectro de consulta de dolor abdominal es muy diverso, es muy diverso, lo cual hace que en nuestra mente tengamos un sinnúmero de patologías que pueden originar ese dolor y esa causa de consulta. Por eso es importante saber qué grupo etario estoy manejando, en dónde estoy laborando, en dónde estoy laborando. ¿Por qué en dónde estoy laborando? Porque la epidemiología, que es una rama no solo de la salud, sino de muchísimas áreas del conocimiento, nos informa a través de porcentajes, a través de estudios previos, cuáles son las patologías más frecuentes en el área donde yo me voy a ir a trabajar.
Por ejemplo, si voy a trabajar al Bordo Cauca, la epidemiología me dice que hay mayor población afrodescendiente y una de las principales causas de consulta puede ser la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio, la emergencia hipertensiva, obesidad, diabetes, como veremos más adelante, causas de dolor abdominal no quirúrgico. Si me voy para la zona de nuestros indígenas, Belalcázar, Insato, Toró, Silvia, Jambaló, hay mucha frecuencia de parasitismo intestinal, tuberculosis pulmonar, desnutrición. Por ello, se recalca la importancia de la epidemiología. Una vez tengamos en cuenta que en dónde estoy trabajando, las 10 primeras causas de consulta, en ese entorno donde estoy, puedo enfocar un poco mejor la causa del dolor abdominal, teniendo en cuenta el grupo etario que estoy manejando también. ¿Qué me interesa saber en medio de todo ese universo de signos y síntomas que presenta un paciente con dolor abdominal? Ese dolor de instauración rápida, menor a 6 horas o mayor a 7 días. ¿Tiene síntomas gastrointestinales o sistémicos asociados? ¿Tiene diarrea? ¿Tiene náuseas? ¿Vómito? ¿O estará estreñido? Sistémicos, hay fiebre, hay escalofrío, taquicardia, polimnea. Hay compromiso variable del estado general. El paciente luce enfermo agudamente o tiene facies que aparenta una enfermedad crónica, una neoplasia, por ejemplo. Y definir, ¿será que es de manejo quirúrgico o no es quirúrgico o no sé? Les mencionaba, la epidemiología nos dice que es la principal causa de consulta a los servicios de urgencia, tanto médica como médica quirúrgica y quirúrgica. En rasgos generales, hasta un 41% de las causas de consulta son de dolor abdominal. Asociémosle que a ese dolor abdominal le siga una gastroenteritis. Ya tendríamos un 48% de causas de consulta. O que sea población femenina con vida sexual activa. Una enfermedad pélvica inflamatoria entre las otras múltiples causas. Agréguele un 5%. Litiasis renal, litiasis vesicular, obstrucción intestinal. Llegando a márgenes de promedios de consulta de un 50 a un 52%. ¿Qué cosas relevantes debemos tener ante la aparición de un dolor abdominal no traumático y que el enfoque sea quirúrgico eminentemente? Ese dolor en su aparición lleva menos de 48 horas, tiene náuseas o vómito, hay defensa muscular o dolor de rebote del examen físico, edad del paciente. Si el paciente tiene una edad avanzada y tiene comorbilidades de base como hipertensión arterial, diabetes mellitus, eventos coronarios previos, podemos pensar en patologías de tipo isquémico. ¿Será que el paciente tuvo un antecedente quirúrgico previo y me puede estar cursando con una obstrucción intestinal? Muy importante, doctores. No solo para esta patología, sino para todas las patologías por las cuales consulten los pacientes. Y ustedes como primera línea de atención en urgencias es tratar de hacer una buena historia clínica. Escuchen bien, tratar de hacer una buena historia clínica. A veces hablamos muy rápido y decimos que tiene que hacerle una historia clínica completa. Bueno, yo quiero ver hacer una buena historia clínica completa en un paciente que lo llevan y lo dejan tirado ahí en urgencias, lo llevan de un ancianato y no dan ninguna información.
ningún antecedente. A eso me refiero cuando les menciono de tratar de hacer una buena historia clínica. De igual manera, revisar los antecedentes personales del paciente, médicos, alérgicos, médico-quirúrgicos, traumáticos, antecedentes familiares porque son relevantes, los antecedentes de patologías que por genética se pueden heredar, diabetes mellitus, hipertensión arterial, patología tiroidea, neoplasias. Luego hacemos un buen examen físico. ¿Por qué? Primero, ¿ese dolor es originado en el abdomen o no es originado en el abdomen? Empecemos a dilucidar dolor abdominal originado en el abdomen. ¿Será que es una peritonitis y tienen una inflamación peritoneal y esa es la causa primaria? ¿Esa peritonitis es bacteriana, es viral, es micótica? ¿Será que es de las principales causas de consulta, como es una apendicitis aguda perforada? Oh, pero las otras vísceras también se pueden perforar. ¿Será que es una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria de esta señorita? ¿Tenemos irritación química secundaria a diálisis peritoneal? ¿Una úlcera péptica perforada? ¿Una pancreatitis? ¿Un síndrome de Mittelsmarsh? Aquí vemos claramente obstrucciones secundarias, litiasis ureteral o litiasis de la pelvis renal. De igual manera, obstrucción de la vía biliar, obstrucciones intestinales por antecedentes de bridas, trastornos vasculares, doctores, poblaciones de edad, una embolia, una trombosis secundaria a un ateroma o a un coágulo que migró por una fibrilación auricular, ruptura vascular, un aneurisma, en donde se ubique el aneurisma. Frecuentemente los vemos en la aorta abdominal. Presión u oclusión. Les mencionaba nuestra epidemiología en donde nuestros pacientes indígenas genéticamente tienden a tener redundancia del sigmoide, si hacen volvulus del sigmoide, torsión del sigmoide, oclusión por un antecedente quirúrgico y lo que hizo fue una brida, o en la población afrodescendiente por rasgo genético, anemia de células falciformes y posterior a un esfuerzo o a un ejercicio físico hace deshidratación y hace dolor abdominal. ¿Será que ese dolor abdominal es originado en la pared abdominal? Secundario de distorsión o tracción del mesenterio. Acuérdense que el mesenterio desde hace más de 5 años es otro órgano más. Trauma, infección de los músculos, secundario a deportes extremos. Se fue a hacer downhill y se golpeó con el manillar de la bicicleta. Está haciendo Ultimate Fight Championship. ¿Será que hay distensión de las superficies viscerales por una hemorragia secundaria a un trauma? Distensión de la cápsula de Gleason, distensión de la cápsula esplénica, distensión de la gerota renal, o tiene otro tipo de patologías como un absceso hepático, un absceso periesplénico, un absceso renal. ¿Será que es una apendicitis aguda? Muy frecuente causa quirúrgica en nuestro entorno, la primer causa de consulta quirúrgica. ¿Será que es una tiflitis o una inflamación de el ciego y el colon ascendente? ¿O será que es una infección intestinal secundaria, fiebre tifoidea? Personas que viajan a entornos en donde las condiciones de salubridad no son las mejores y la salmonella tifi está presente y nos da estas diarreas y estas disenterías. Compliquémonos un poco más. ¿Será que ese dolor abdominal no es de causa abdominal, sino que es un dolor referido? ¿Cómo así? Referido del tórax, un infarto agudo del miocardio, una miocarditis, una pericarditis, una endocarditis, una falla de la bomba cardíaca y hace una insuficiencia cardíaca congestiva, una neumonía y ante todo neumonías basales que irritan el diafragma y hay dolor en los flancos, en los hipocondrios, en el epigastrio.
¿Será que es una embolia pulmonar por un tromboembolismo pulmonar? ¿Una pleurodinia secundaria a irritación pleural? ¿Neumotoras por una ruptura de una bula? ¿Un empiema, una acumulación de pus posterior a una neumonía? ¿Será que es una enfermedad del esófago, un espasmo por una acalasia, una ruptura por un síndrome que se llama síndrome de Verhaber o una inflamación secundaria a una micosis o a un reflujo gastroesofágico? De causas médicas, o sea, del grupo de medicina interna, doctores. Una diabetes mellitus descompensada que me origina una cetoacidosis y origina irritación peritoneal y dolor. Por ende, la importancia de conocer la historia clínica del paciente y sus antecedentes. ¿Será que es una uremia? Paciente con una insuficiencia renal, una dislipidemia, un hiperparatiroidismo, una falla suprarrenal, enfermedades huérfanas menos frecuentes como la porfiria. ¿O será que es causa neurológica? Y la última causa de descarte sería psiquiátrica. No a todos los pacientes que llegan con dolor abdominal los vamos a encasillar en que son supratentoriales. Ese dolor es supratentorial. La gente está loco. No, señores. Importantísimo. Infecciones de la pared, tanto abdominal como torácica. Esto es un claro signo de una infección por herpes zóster, pero la causa neurológica también puede ser una tabes dorsal por una lues, causalgia, o sea, de múltiples etiologías de las cuales no sé, una radiculitis o infección o artritis, una radiculitis por una compresión radicular, secundaria a una hernia, o por infección por un herpes zóster. Artritis, perdón. Los síndromes de Tietze o costocondritis, doctores. Inflamación de las artículas de los cartílagos costales originando dolor como causa de consulta, dolor abdominal, compresión de la médula espinal, como ya lo mencioné, por hernias discales. Y finalmente, luego de descartar organicidad, pienso en que tenga desórdenes psiquiátricos este paciente. Ups, ocupacional, doctores. Paciente que manipula plomo y nos llega por intoxicación por plomo, saturnismo, mencionado antiguamente así. Origina dolor abdominal, sí. Es una persona que trabaja manipulando animales venenosos como serpientes, arácnidos, escorpiones, y lo mordió una serpiente y una de las complicaciones que tuvo el paciente fue dolor abdominal. Si no pregunto en la historia clínica, puedo desfasarme totalmente en la interpretación y el diagnóstico. Picadura de la araña viuda negra, no muy frecuente por nuestro entorno, más si en Norteamérica. Es un dolor abdominal que no tengo ni idea. El mecanismo del dolor es incierto. Lo que está pasando con muchísima frecuencia en este momento, los pacientes que están siendo sometidos a terapia de desintoxicación por uso crónico de spam o agudo y te hacen síndrome de abstinencia que origina dolor, dentro de muchos otros síntomas como lo son espasmos musculares, cialorrea, cefalea. O es un paciente que fue a hacer deporte sin hidratación, o es un paciente de edad que lo llevaron a un paseo y el área donde fueron son áreas de muchísima temperatura y el paciente lo que les hizo fue un golpe de calor y originó dolor abdominal como tal. Suros, uno de los clínicos que nos enseña en su propedéutica médica, nos invita
a que el abdomen lo dividamos por cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, o en 9 áreas: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. ¿Para qué? Para tratar de encajar la probable etiología de ese dolor. Tratar de encajar la posible etiología de ese dolor. El paciente nos consulta por un dolor en el cuadrante superior derecho. Lo primero que inferimos es probablemente de causa litiásica de la vesícula biliar, o sea, una colecistitis aguda por colelitiasis, muy frecuente en su aparición. Pero también puede ser un absceso hepático, puede ser una coleocolitiasis. Miren este sinnúmero de patologías que pueden originar dolor en el cuadrante superior derecho. Como siempre se menciona, lo primero que debo hacer es plantear las patologías más frecuentes: colecistitis, cólico biliar, colangitis, absceso hepático en nuestro entorno sí, hepatitis que puede ser tóxica o viral. Este síndrome de Fishkin-Curtis es un hallazgo intraoperatorio, o sea, por clínica difícilmente. No voy a pensar en un paciente de ingreso que tenga una neoplasia hepática o un síndrome de Budd-Chiari. No, primero pensemos en lo más frecuente: una neumonía, una úlcera péptica, herpes, apendicitis de ubicación retrocecal ascendente alta y perihepática. La hemos tenido, sí. En el cuadrante superior izquierdo, le dirán, casi que se repiten, profe, y entre todo el herpes, ¿no, profe? Siempre herpes aparecerá en todos lados, sí, como no. Una fractura costal, neumonía, empiema, infarto del miocardio, doctores, infarto del miocardio. No voy a pensar en ruptura esplénica, aneurisma de la arteria esplénica, son cosas bien infrecuentes. Una úlcera péptica es así. Una pancreatitis, doctores. En el inferior derecho, pues apendicitis, doctores, sería la primera causa por la cual se consulta. Pero miremos: apendicitis, enterocolitis, pancreatitis, sí, pero miren, un quiste o torcido ovario, que incluye un síndrome de Middle-Smersh, una salpingitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, una torsión ovárica, un embarazo ectópico, eso sí es lo más frecuente. Y otra vez herpes zóster, una litiasis renal, un absceso del psoas. El cuadrante inferior izquierdo, doctores, una enfermedad diverticular, dependiendo de la edad, sí. Apendicitis de ubicación izquierda, puede ser, pero una salpingitis, una endometriosis, un embarazo ectópico, un cálculo renal, quiste de ovario torcido, un ectópico también. Y nuevamente, herpes zóster, doctores. Luego de dilucidar por examen físico qué probabilidad de etiología tiene ese dolor abdominal, voy a discernir la fisiopatología del mismo. ¿Cómo? ¿Será que este dolor es visceral, es somático o es referido? Si es visceral, ¿es ubicado en el epigastrio, es periumbilical, es hipogástrico? ¿Ese dolor en su aparición fue súbito, gradual o lento? ¿El dolor hizo progresión, migró? ¿Y qué tipo de dolor tiene? Muy fuerte, es intenso, es un dolor sordo, dice Suros, o vago, o mal localizado. Es un dolor intermitente de tipo cólico. Después de enfocar el dolor, miramos qué síntomas asociados tiene. ¿Tiene anorexia? ¿Tiene pérdida de peso? Perdón, anorexia pues es pérdida del apetito. De igual manera hay pérdida de peso.
o no, es tan agudo que no da ni para pérdida de peso. Tiene náuseas, tiene vómito, y ese vómito, ¿será que es un signo reflejo de irritación peritoneal por una apendicitis, por una pancreatitis, por una úlcera péptica? ¿Será que ese vómito es secundario a una obstrucción porque el paciente tiene antecedentes quirúrgicos? ¿Será que es de origen central? Este dolor es secundario a un trauma craneoencefálico y lo que el paciente tiene es un hematoma epidural y lo que menos necesita es manejarle el abdomen, lo que sí requiere es una craneotomía por el grupo de neurocirugía. ¿Qué anormalidades del tracto en su función se presentan? Hay diarrea, esa diarrea tiene sangre, tiene moco, tiene baba, vómito, como ya lo mencioné. ¿Será que hay síntomas genitourinarios? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional, flujo vaginal. ¿Se asocia a fiebre y escalofrío? Se acordarán que en la propedéutica médica, cuarto semestre, en parte en quinto, siempre le dicen a uno Isuros, cuando vas a hacer el examen físico del paciente que es integral, mira su aspecto general. En este momento le dicen a uno que no debe tener demasiado contacto con el paciente debido a la pandemia de por COVID, pero si se requiere, doctores, con los elementos de protección personal, se debe hacer un buen examen físico, palpar el pulso. Con respecto al aspecto general del paciente, lo mencionaba hace un rato, luce agudamente enfermo o parece una enfermedad crónica, está emaciado o caquéctico. Ese pulso tiene taquicardia, tiene bradicardia. El paciente anciano, ese pulso es filiforme, es arrítmico. Me hace sospechar descompensación de una patología de base como una falla cardíaca o una arritmia, o que sea por el uso de medicamentos. ¿Cómo está la respiración? Taquimneico, bradimneico, normomneico. Utiliza musculatura accesoria para respirar. Tiene tirajes intercostales, supraclaviculares, universales. Tiene una respiración torácica, toracoabdominal o eminentemente abdominal. Medición de la temperatura. Está entre paréntesis porque ante pandemia se utilizan dispositivos electrónicos a 20 centímetros del paciente, con una lectura no muy acertada en muchas oportunidades. Estos dispositivos a veces le dicen a uno que tiene 35 de temperatura y es normal. El estado de volemia o hipervolemia o hipovolemia que tenga el paciente, la intensidad del dolor que tenga el paciente, su estado de hidratación, porque es bien importante definir si este paciente está hidratado, deshidratado o sobrehidratado, doctores. Siempre descubrir al examen físico, valorar la pared abdominal. Estamos hablando del dolor abdominal y no es que el paciente no se deja retirar la camisa. Señor, señora, señorita, necesito valorar la pared abdominal y qué tal que nos encontremos con signos de Cullen o signos de Gray Turner, equimosis periumbilical o equimosis en los flancos. De una vez haciéndonos sospechar complejidad en la patología del paciente. Dijo Suros, cuando vayas a revisar el abdomen, primero lo que haces es inspección, lo miras, luego lo auscultas, luego lo palpas y finalmente lo percutes para tratar en lo posible de no contaminar el abdomen. Cuando miro la pared abdominal, ¿qué quiero ver? Distensión, circulación colateral, presencia de ascitis, abdomen excavado.
Luego ausculto y esos ruidos peristálticos estarán aumentados o están ausentes. Hay peritonitis, es un irioreflejo. La peristalsis está aumentada como signo de lucha, inicialmente en la obstrucción, o es una enteritis o es una diarrea que tiene el paciente. Luego percuto. ¿Qué tal que me encuentre pérdida de la matidez hepática? Una ruptura de una víscera hueca, sí puede ser. O una percusión mate en los flancos y timpánica en la línea media. O timpánica y mate por una tuberculosis peritoneal. La palpación debe hacerse distal al área de mayor dolor que tiene el paciente. Por ende, le preguntamos al paciente en dónde es donde más le molesta. Empezamos desde las áreas más distales. Vemos la textura de la pared abdominal. ¿Hay rigidez? ¿No hay rigidez? ¿Hay defensa voluntaria? Palpamos el área renal. Hacemos palpación bimanual e incluso percusión. ¿Hay signo de Bloomberg o irritación o signo de rebote? Si por los hallazgos en la historia clínica y al examen físico se requiere examen rectal y o genital, lo primero que tenemos que hacer es informarle muy bien al paciente del por qué le voy a hacer este tipo de examen. Una vez bien informado el paciente, en la gran mayoría de las veces el paciente dice, sí, doctor, examíneme. Me coloco guantes de látex, los lubrico y hago una palpación muy suave para evaluar el tono del esfínter, la temperatura, esfínter rectal, las características de la pared, si hay presencia o no de masas. ¿Hay dolor? Cuando retiro el guante, ¿la materia fecal tiene sangre? ¿O es una materia fecal muy dura? Cuando se requiere hacer examen ginecológico en el tacto vaginal, ver la temperatura de la pared vaginal, la consistencia del cuello uterino, las características del orificio cervical externo, si hay o no dolor a la movilización, si hay presencia de flujo vaginal, las características del mismo, blanquecino, amarillento, grumoso, olor fétido. Dentro de los múltiples signos que se pueden hallar en la pared abdominal, uno de ellos es el signo de Murphy. También tenemos signo de Soaps, Robson, Kerr. A veces hemos hecho historia clínica lo más completa, antecedentes personales, médicos, quirúrgicos, alérgicos, examen físico. Tenemos una primera impresión de una posible causa de dolor abdominal en este paciente y una probable causa del mismo para dar un enfoque diagnóstico. Yo pienso que este paciente tiene una apendicitis aguda y por ende los paraclínicos que voy a solicitar son los siguientes. No pedir paraclínicos por pedir. ¿Qué le solicitaré? Un cuadro hemático, viendo a ver que tenga presencia de leucocitosis o leucopenia. Importantísimo leer muy detenidamente el cuadro hemático, saber interpretar todo lo que nos manda información el cuadro hemático, no solo tiene anemia y tiene leucocitosis con neutrofilia. Veamos esa anemia, qué características puede representar. ¿Es una anemia crónica? ¿Es una anemia aguda? ¿Hay formas inmaduras en sangre? ¿Tiene leucocitosis, leucopenia? ¿Formas inmaduras en sangre, como mencioné hace un momento? Sí, la patología me orienta a pensar en que tienen cálculos en la vía biliar, porque el paciente luce ictérico, entonces pido bilirrubinas.
bilirrubina total, directa e indirecta. Y si la bilirrubina está aumentada a expensas de la directa, pienso que es un patrón obstructivo. La literatura menciona que los pacientes se tornan ictéricos con cifras de bilirrubina total entre 2, 2,5 y 3. Y si a eso le anexo que la fosfatasa alcalina del paciente está elevada, muy probablemente es una obstrucción. Y la gran mayoría de las veces la obstrucción de la vía biliar es secundaria a cálculos. También se puede obstruir por ascaria, también se puede obstruir por tumores, pero lo más frecuente es por cálculos. Si en la evaluación del examen físico veo que el paciente luce deshidratado, solicito electrolitos, doctores. Sodio, potasio, cloro, calcio o magnesio, o magnesio. Si por historia de antecedente de diabetes mellitus, o incluso si el paciente me llega con pérdida de conocimiento, no solo solicito electrolitos, cuadro hemático, creatinina BUN, sino glicemia, una glucometría inicialmente que se puede hacer ahí en la cabecera del paciente, porque hemos tenido sorpresas, ¿sí? Glucometrías high o glucometrías low, infiriendo que el paciente o tiene una diabetes o tiene una sobredosificación de hipoglucemiantes. Nitrógeno ureico, creatinina y BUN, para ver el estado no solo de la función renal, sino también de su hidratación. Por historia clínica, este paciente menciona que tuvo una ingesta copiosa de alimentos y de licor, o licor, pues, y llega con múltiples episodios de vómito y dolor en epigastrio que se irradia hacia los flancos y la región dorsal. Puedo sospechar en una pancreatitis aguda y uno de los paraclínicos a solicitar sería una amilasa sérica. Sí, muy bien. Si el paciente está en edades con vida sexual activa y reproductiva, siempre solicitamos gonadotropina coriónica o test de embarazo en el género femenino, doctores. Sorpresas hemos tenido. Proteína C reactiva como indicador de inflamación. Por historia clínica, el paciente me consulta porque tiene disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia para la micción, un parcial de orina. ¿Qué me interesa ver en el parcial de orina? La densidad urinaria. ¿Esa densidad urinaria estará elevada? Puede ser signo reflejo de deshidratación. La presencia de glucosa o glucosuria es manifiesto de hiperglucemia, sí. Proteinuria, no debe tener proteína la sangre. La orina, discúlpenme. Puede ser una enfermedad renal. Presencia de bilis. Leucocituria, puede ser por infección o por litiasis. La hematuria, que también es anormal, puede ser por un cálculo renal. Posteriormente solicito imágenes diagnósticas. Todas las imágenes son operador dependiente. Grábense muy bien esta imagen de una placa anteroposterior y lateral de tórax normales y bien tomadas. Si con las imágenes iniciales, que es la radiografía, no tengo mayor información, paso a otro tipo de paraclínico. ¿Por qué pido placa de tórax? Discúlpenme de regreso. ¿Por qué solicito placa de tórax viendo que no haya neumonías, que no haya una cardiomegalia, que no haya neumoperitoneo, que no haya una hernia diafragmática? En la radiografía de abdomen simple, buscando distensión de las asas intestinales. Aquí se ve muy bien que hay gas distal. En algunos pacientes que no, si no presentan gas distal, y está todo esto con imagen de vidrio esmerilado, puedo pensar en que tenga líquido ahí. Esta placa que es bien tomada, se ve la silueta de los músculos psoas. Si con estos paraclínicos no me oriento, puedo solicitar otra ayuda, como puede ser la ultrasonografía, una ecografía de abdomen total. Insisto en que todas las ayudas diagnósticas son operador dependiente, y si aún ahí requiero de otra ayuda diagnóstica, podría solicitar una tomografía. Teniendo en cuenta el lugar donde yo trabajo,
Usualmente en los niveles de atención o de complementariedad de primer nivel, pues no voy a tener un tomógrafo disponible y es probable que ni siquiera ecografía. Diferente que estemos en el Hospital Susana, la Estancia San José, en Santa Gracia, en donde probablemente se requiera y se tome de una vez una tomografía en un paciente. Por historia clínica, el paciente es hipertenso y nos llega con dolor abdominal epigástrico que se irradia a la maxila y al miembro superior izquierdo. Sospecho altamente en que sea un infarto de miocardio. Solicitaría un electrocardiograma. Si a pesar de todo esto tengo muchas dudas, el paso a seguir sería una laparoscopia en el paciente. Bastante complejo discernir a ellos, doctores. Les van a decir a ustedes, bueno, doctor, el paciente llegó a consulta, son las 2 de la mañana, el auxiliar, el jefe de enfermedad, todo el mundo mirándolos. ¿Qué va a hacer, doctor? Entonces, el planteamiento que tengo con este paciente es tal, ¿qué va a hacerle, doctor? Vamos a dejarlo en observación, vamos a canalizarlo, vamos a pedir estos exámenes. En medio de ello y con los resultados y los hallazgos al examen físico, discernir si es o no quirúrgico. Si es quirúrgico, hablar con el paciente y o la familia, explicarle los riesgos de la intervención, los beneficios de la misma, los riesgos de no dejarse hacer la intervención, porque el paciente puede negarse a hacerse la intervención quirúrgica. Siempre hacer observación activa del paciente. ¿Por qué es importante hacer observación activa? Porque el examen físico es de una tremenda ayuda en los pacientes y nos ayuda a enfocar el diagnóstico y el manejo. Y más complejo, por lo que encuentro al examen clínico y por historia clínica, este paciente pues no amerita dejarlo y lo voy a dar de alta. ¿Por qué? Porque fue un dolor inespecífico, un dolor que cuando ya bajó usted a verlo, este paciente ya no tenía dolor. Doctor, es que usted llegó y se me quitó el dolor. O definitivamente este dolor sí es severo e intenso. O cuando lo bajan a ver, es que hasta hace un momentico le dolía y ustedes le hicieron examen físico y lo palparon y no encuentran un hallazgo significativo. Ese dolor se autolimitó. Con lo que hicieron inicialmente ya no molesta. O pienso en las dos primeras causas de consulta frecuente para el grupo quirúrgico: apendicitis aguda, colecistitis aguda. Vuelve y le preguntan, doctor, doctora, ¿qué voy a hacer con el paciente? Entonces, traslade la observación. Sí, doctor, ¿qué más? ¿Hay necesidad de poner sonda nasogástrica o sonda vesical? Eso se define dependiendo lo comprometido que esté el paciente. Doctor, ¿le canalizamos una vena? Sí, claro que sí. ¿Qué yelco va a utilizar? Eso se va a ir aprendiendo poco a poco, doctores. Si tiene algún grado de compromiso del estado de hidratación y volemia, recordarán que son dos venas periféricas de buen calibre y se hará aporte de volumen. El paciente está soplado, esa barriga está soplada, doctor, pues sonda nasogástrica. Le colocamos analgésicos, que está que se dobla el dolor. Obviamente sí. Si el paciente tiene, según la codificación internacional por escala análoga de dolor, 4 puntos o más, debe dársele dolor. Usualmente opiáceos de acción central, meperidina. Si no tengo meperidina, pues tramadol. Si no, iosinamazepirona. Acetaminofén endovenoso. Hacer protección gástrica, sí, porque hemos tenido pacientes que hacen úlceras de estrés muy rápidamente, antes de 6 horas. Ranitidina, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, lo que sea. Sospecho de que tiene una perforación intestinal y requiere antibióticos, le inicio los antibióticos. Más complejo, démosle salida al paciente. Bueno, doctor, ¿y qué recomendaciones me da para irme para la casa, doctor?
Vuelve a consulta si el dolor se acompaña de dificultad para respirar, si el dolor se irradia hacia el pecho, cuello u hombro, si hay vómito con sangre, si tiene sangrado vaginal junto con el dolor, si hay sangre en las heces o en la orina, si ese dolor se vuelve severo, es recurrente y persistente, si el dolor empeora o no le permite comer o moverse, si se distiende, si su abdomen se pone inflamado o sensible, si el dolor se asocia a inhabilidad para expulsar gases, para defecar o orinar. Doctor, este paciente ya fue operado. ¿Alguna recomendación para la casa? Claro. Vuelve por urgencias a consulta si tienes fiebre, malestar o escalofrío, si la herida se torna roja, dura, caliente, si hay salida de pus o de cualquier material fétido por la misma, si hay crepitación en el área de la cirugía, si la herida se abre y hay sangrado, si la herida se torna muy dolorosa, si hay dolor abdominal que persista después de la cirugía, asociado a vómito, incapacidad para defecar o expulsar gases. Bueno, doctores, con ello he querido dar un enfoque al dolor abdominal no traumático. Luis Humberto, llegó tarde, ¿eh? Buenos días. ¿Alguna pregunta? Qué pena, profe. Es que no Ok, podía ok. entrar. ¿Alguna pregunta con respecto al dolor abdominal no traumático? Doctor, yo tengo una duda y es que no me quedó claro, o no sé, si, o sea, todo dolor abdominal de tipo agudo es de manejo quirúrgico o, o cuándo se pensaría en un manejo quirúrgico. Bueno, eso es un dilema bien frecuente y un motivo de interconsulta al grupo de cirugía. El colega médico general valora al paciente y resulta que el dolor es muy fuerte y de una aparición aguda, menor a 48 horas. Está asociado a náuseas y vómito, pero cuando usted lo examina, sí tiene signos de irritación peritoneal. Pero usted logró hacer un énfasis bien importante en cuanto a antecedentes si el paciente es diabético y le hace una glucometría y sale high. Muy probablemente lo que tiene una cetoacidosis y una irritación peritoneal por cetosis, igual con el paciente con falla renal crónica. Entonces, ese paciente no es quirúrgico. Es más, supongamos que bajó el cirujano y no reinterroga al paciente y lo encuentra con abdomen agudo y se lo lleva a quirófano, muy probablemente no van a encontrar nada en el examen, en la laparotomía o laparoscopia que le hagan al paciente. Pero es que no en pocas oportunidades hemos tenido pacientes que llegan con un cuadro de dolor abdominal no asociado a náuseas ni a vómito, muy frecuente en el género femenino y en pacientes jóvenes, y los exámenes salen todos normales. Cuadro hemático normal, parcial de orina normal, ecografía normal, pero cuando usted vuelve y reevalúa a la paciente, hay dolor en la fosa ilíaca derecha y clínicamente es una apendicitis. Le hemos propuesto a los pacientes hacer la laparoscopia y hemos encontrado apendicitis aguda. En otros pacientes hemos encontrado que el apéndice está sana, pero es un síndrome de ovulación dolorosa, un folículo de Graf roto, una enfermedad pélvica inflamatoria que incluso después de que la vio ginecología, los colegas dicen que no es de ellos. Hemos tenido ellos, sí. De ahí la complejidad, doctores, la complejidad de enfocar el dolor abdominal.
Si yo estoy en un nivel 1 de atención, soy el médico rural, y a mi parecer ese paciente tiene abdomen que es quirúrgico, pues lo remito, doctor. Eso sí, no se pongan a titubear. Lo remito. Así después el paciente llegue y diga, no, pues allá me vieron y no. Es mejor pecar por exceso que quedarme con un paciente y resulta que sí era un abdomen quirúrgico y me demoré en remitirlo y pasaron 12, 24, 36 horas complicando aún más al paciente. Eso en la medida en que se hace práctica, uno empieza a discernir un poco más. Práctica y se estudia, práctica, se estudia, se está leyendo, se está actualizando. Y se pide ayuda cuando tengo dudas. Creo que este paciente no es quirúrgico, muchas veces me ha pasado. Y lo voy a hacer ver del colega internista. Pero ustedes me van a decir, no, pues que sí es más fácil, profe, que están todos allá y lo cogen a mangual al paciente. Pues despacio. Insisto, si yo soy el médico general y estoy en un nivel 1 y creo que ese paciente no lo voy a poder manejar en donde yo estoy, lo remito. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Tener mucho cuidado con los pacientes que los llevan de los presidiarios, de las cárceles. Hay muchísimo paciente que tiene ganancia secundaria, ¿no? Ojo con ese tipo de pacientes. Lo que quieren es fugarse, hijos. Ojo con ese tipo de pacientes. Toca sentarse muy despacito, mirarlos. Y obviamente que estén siempre custodiados. ¿Alguna otra pregunta? Hoy iniciamos un nuevo rote y el elegido para exponer mañana acerca de enfoque del paciente politraumatizado, pues es Luis Humberto Álvarez, ATLS 2018. Luego, Laura Isabel Bolaños nos hablará el lunes de imágenes en trauma. Luego, Fabián Albeiro Agreo nos hablará de cuidado. Se me olvidó. Lesiones por presión, perdón, lesiones por presión. Y Andrea Marcela Bravo Montilla nos hablará de seguridad del paciente. Repito, enfoque del paciente politraumatizado, según versión ATLS 2018, versión número 10, Luis Humberto Álvarez, Laura Isabela Bolaños Bocanegra, el lunes imágenes en trauma, el martes Fabián Albero Agreo Obando, lesiones por presión o úlceras por presión, y el miércoles Andrea Marcela Bravo Montilla, seguridad de paciente. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. ¿Por qué a las 7:30? Salgo de turno de la unidad de cuidado intensivo y me demoro un poquito entregando a los pacientes. Bueno, jóvenes, señoritas. Muchas gracias, profe. Bueno, hijos, ya nos vemos, ¿eh? Muchas gracias.